Después de 3 siglos de régimen virreinal, México estrenó su independencia con una serie de desacuerdos sobre la forma de gobierno de la nueva nación. Para 1835, el país había pasado por la monarquía y varios intentos por establecer una república federal. Ante las dificultades del federalismo, Antonio López de Santa Anna trató de consolidar una república central. Se dictaron nuevas leyes y comenzó la discusión para organizar un gobierno que controlaría todo. Pero este cambio en la forma de gobierno no dio estabilidad al país. Al contrario, las zonas más alejadas de la capital iniciaron protestas contra el centralismo. Hubo revueltas que llegaron hasta la Ciudad de México. En 1836, Texas se independiza de la República Mexicana. En 1838, Francia inicia una guerra en Veracruz y en 1839, los yucatecos se separan del país. Mientras tanto, Estados Unidos de Norteamérica se preparaba para invadir México. En estos años, 15 presidentes intentaron dirigir México, algunos de ellos en repetidas ocasiones. Ninguno pudo terminar su periodo de gobierno. La guerra y el abandono del campo empeoraron la situación económica e incrementaron el descontento popular. Parecía que México no era capaz de gobernarse a sí mismo. En el intento por establecer un gobierno centralista en 1835, Antonio López de Santa Anna suspendió la federación y se redactaron leyes para sustituir la Constitución promulgada en 1824. Un año después, en 1836, se promulgaron 7 leyes para completar la nueva Constitución para la República Centralista. En ella se establecía que los estados serían departamentos sin autonomía, cuyos gobernantes serían nombrados por el gobierno central. Esto provocó descontento y en varios estados se iniciaron levantamientos a favor del sistema federal. El primero de ellos fue en Texas, que en marzo de 1836 declara su independencia de México. La inestabilidad política y la tendencia centralista del gobierno condujeron a los tejanos a declararse a favor de la Constitución de 1824. Los tejanos condicionaron su fidelidad a México a cambio de que la nación estuviera gobernada bajo el régimen federal. El 3 de noviembre de 1835 crearon un gobierno provisional y declararon la guerra a México. El gobierno mexicano carecía de estabilidad y de recursos. No contaba con un ejército numeroso ni con equipo para sofocar los brotes de rebeldía. Sin embargo, Antonio López de Santa Anna consiguió préstamos para equipar a sus tropas y se fue al norte con la intención de someter a los tejanos. Las tropas mexicanas ocuparon San Antonio y recuperaron el fuerte del Álamo, pero Santa Anna fue hecho prisionero. Los tejanos le obligaron a retirar el ejército, suspender los ataques y aceptar su independencia. En menos de 10 años, Texas se anexó a los Estados Unidos de Norteamérica. Los constantes enfrentamientos entre federalistas y centralistas provocaron otros problemas para el gobierno de México. Comerciantes franceses que vivían en el país reclamaron una indemnización por los daños sufridos en sus propiedades durante las revueltas. Tan solo uno de ellos, un pastelero, pedía una compensación por 60,000 pesos de aquel entonces. La cantidad total de los reclamos alcanzaba los 600,000 pesos. México había iniciado su independencia empobrecido por los siglos de explotación colonial. La guerra había empeorado la situación económica y el escaso dinero que había se invertía en el ejército. No era posible pensar siquiera en saldar una deuda como la que reclamaban los franceses. Esto fue el pretexto para que en noviembre de 1838 una flota francesa bloqueara el puerto de Veracruz y declarara la guerra a México. En la batalla murieron muchos hombres. Santa Anna perdió una pierna al intentar un contraataque y se rindió. México perdió la guerra que, por el reclamo de aquel pastelero, se le conoce como la Guerra de los Pasteles. Poco después estalló otro conflicto contra el centralismo. Esta vez en Yucatán.
Los yucatecos querían mantener su autonomía y ser parte de México, pero regidos por una constitución federalista. En 1839 iniciaron un movimiento contra el centralismo. Yucatán se separó de México y se reintegró, cada vez que parecía que el país volvería al régimen federal. Fue hasta agosto de 1848, después de la Guerra de Castas, que Yucatán regresó definitivamente a la Federación. Además de los problemas con Texas, los franceses y Yucatán, durante la década que duró el centralismo en México, hubo varias sublevaciones militares. La mayor fue la del general Mariano Paredes y Arrillaga. Su demanda de reformar la Constitución y cambiar al presidente fue apoyada en muchos lugares. Antonio López de Santa Anna asumió el poder por sexta vez, aunque solo provisionalmente para convocar a elecciones. En 1843, una junta de ciudadanos se encargó de formular las bases orgánicas del régimen centralista. Sin embargo, la inestabilidad política continuó. En solo 3 años hubo 8 cambios presidenciales e innumerables levantamientos armados en distintos estados de la República. Santa Anna hizo cuanto quiso sin leyes o contra ellas. Tomó como pretexto la mala situación del país para hacer uso de las facultades extraordinarias que le conferían las bases de Tacubaya, las cuales suspendieron las 7 leyes. A pesar de este clima de guerras constantes, surgió el entusiasmo por la industrialización. Lucas Alamán creía que si se protegían ciertas ramas industriales, el país podría recuperarse económicamente. Pero el desorden político, la falta de técnicos y maquinaria moderna, el dinero gastado en el sostenimiento del ejército, un pésimo sistema hacendario y el contrabando impidieron que se lograran buenos resultados. El pronunciamiento de Guadalajara marcó el restablecimiento del régimen federal proscrito en 1836, cuando se promulgaron las 7 leyes constitucionales que establecían la centralización del poder. El 22 de agosto de 1846 se suspendieron las leyes centralistas. Antonio López de Santa Anna volvió a la presidencia, ahora federalista.